enloquecer. En silencio, sintiendo el calor de la tierra por entre tus venas, tocar a mi puerta por primera. Hola, mi nombre es Claudia Stern, soy cantautora, llevo varias décadas escribiendo canciones y también enseñando a escribir canciones a otros. Estudié composición y arreglos y tengo una carrera docente de muchos años, entre otros lugares en la Escuela Moderna de Música y también con talleres como los Cancionistas Anónimos y otros. Bueno, este es un video introductorio para mostrar un curso de composición popular enfocado a la composición de canciones. Vamos a ver un montón de recursos que son muy útiles para escribir canciones, que tienen que ver con la forma y la estructura de la canción, con los elementos musicales y con la construcción de la letra de la canción, incluido temas como la rima, temas como las metáforas, diferentes figuras del lenguaje que nos van a ayudar a darle riqueza a las letras de las canciones, y un montón de recursos creativos que van a ayudarnos a soltar la mano y a escribir de manera más fluida, a romper con nuestros propios estereotipos que se van armando. Todo esto con una retroalimentación para ir viendo cómo vas avanzando en tu camino. Vamos a partir viendo qué es una canción. La palabra canción tiene dos acepciones principales. Primeramente, en el mundo de la teoría musical se habla de canción como una obra que consta principalmente de dos secciones, una sección A y una sección B, que son melódicamente contrastantes una con la otra y que pueden ser tanto instrumentales como vocales. Pero en la música popular, cuando hablamos de una canción, solemos hablar de una obra que es breve, de entre 3, 5 minutos, una cosa así, y que tiene una letra y que es cantada y que tiene como partes principales, al igual que la forma canción de la que hablamos al principio, dos partes principales, que la A corresponde en la música popular a lo que llamamos la estrofa y la B sería el equivalente al coro. Entonces, la parte A suele corresponder a una estrofa en la cual se desarrolla la temática, el contenido de la canción, y por lo tanto va cambiando la letra entre una estrofa y la siguiente, y la parte B es una parte sintética que tiene el coro, y el coro aparece varias veces durante la canción, siempre con el mismo texto. ¿Sí? Me gusta mucho hacer una comparación entre lo que es una canción y una casa. Digo que una canción es una casa por el siguiente motivo. Existen casas muy diferentes, de distintos estilos, de distintas decoraciones, materialidades. Sin embargo, las casas donde vivimos los seres humanos tienen ciertas funciones principales, como dormir, comer, preparar los alimentos, hacer nuestras necesidades, socializar. Y generalmente la casa tiene un espacio para hacer cada una de estas cosas, ¿sí? Las casas pueden estar decoradas con estilos diferentes, sin embargo suelen estar distribuidas y organizadas de una manera similar. Por ejemplo, sería muy raro entrar a una casa y encontrarte con el baño a la entrada, ¿cierto? Normalmente hay una entrada y el baño está en un lugar aparte, ¿cierto? Las canciones funcionan de una manera similar. Tienen estas secciones, cuyas secciones principales son la estrofa y el coro, la A y la B, como habíamos dicho, que tienen ciertas funcionalidades y que ocupan ciertos lugares dentro de la canción. Entonces, los seres humanos conocen intuitivamente la forma canción y saben qué esperar a lo largo de la canción y cómo se va a ir desarrollando. Intuitivamente, inconscientemente, entienden lo que va a pasar y eso los hace sentirse cómodos dentro de este formato que es la canción popular. Y sin embargo, con este mismo formato, con esta misma forma canción, puedo construir innumerables canciones distintas, en distintos estilos, con distintas sonoridades, con distintas sensaciones, hablando de distintas temáticas. Puedo construir una infinita cantidad de canciones,
pero en las cuales la persona se va a sentir cómoda porque sabe en qué formato está inserto. Voy a mostrar un ejemplo de forma canción. La canción de nuestra queridísima Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mujito en la piedra. Como el mujito en la piedra, y sí, sí, sí. Después sigue mi paso retrocedido, estrofa nueva, con nueva letra, y así cada vez que aparece el coro, repite la letra, y cada estrofa va desarrollando la temática de la canción. Y eso mismo lo vamos a observar en canciones de rock, en canciones reggae, en canciones folk, en cualquier estilo. Vas a encontrar en el pop más o menos el mismo funcionamiento. Existe un tipo de canción que no tiene forma canción, curiosamente, que es la canción que llamamos uniseccional. Es un tipo de canción que encontramos mucho en el folclore y también en la música popular ocasionalmente, y que consta solamente de una sección. Es una sección cuya letra va cambiando, pero que tiene una melodía que se repite varias veces. Pensando en cómo se adapta esto a la metáfora de la casa, sería como el equivalente a una ruca o a una choza, donde sucede todo en el mismo espacio. Es una canción un poco más simple, más primitiva, entre comillas, pero que se da mucho, como digo, en el folclore y en algunos ejemplos de música popular. Un ejemplo de esto sería esta canción que seguro conoces. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios. Y así sigue enumerando diferentes cosas que le pide a Dios, siempre con esta forma A que se va repitiendo de manera uniseccional. Te voy a proponer un ejercicio para que hagamos este taller más interactivo y vayas viendo cómo puedes tú ir incorporándote en este proceso. Te voy a invitar a que hagas 2 listas de palabras, 2 listas de 10 palabras cada una lista con las palabras que te encantan, tus palabras favoritas, 10 palabras, y otra lista con 10 palabras que no te gustan para nada, palabras odiadas. Entonces, te invito a que pares un minuto el video, te tomes unos minutos para hacer el ejercicio y luego cuando tengas tus 2 listas, sigas para que luego podamos seguir trabajando en base a este ejercicio que te estoy invitando a hacer. Retomando entonces el tema de qué es una canción, podemos decir que la canción es una creación interdisciplinaria. ¿Por qué interdisciplinaria? Porque une 2 disciplinas que serían la música y la poesía o el texto, que puede ser más o menos poético en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos trabajando con 2 lenguajes simultáneamente, uno que es el lenguaje de la música y otro que es el lenguaje verbal, oral, escrito. ¿Y qué pasa? Que estos 2 lenguajes tienen características y algunas de estas características se superponen. Entonces, en el caso de la música, tenemos todos los parámetros de la música, que son los elementos con los cuales vamos a jugar para crear nuestra obra, nuestra canción desde el punto de vista musical. ¿Cuáles son estos parámetros? El parámetro de la duración, que es todo lo que tiene que ver con la música en el tiempo, es decir, todos los aspectos de la música relacionados con el ritmo. Por ejemplo, el pulso, el tempo, la métrica, que vendría siendo como los tipos de compás que utilizamos para organizar
la rítmica de nuestras canciones, por ejemplo, en 3/4, en 4/4, en 6/8, todos esos son ejemplos de diferentes métricas. Tenemos también los patrones rítmicos, que son muy importantes porque son los que le dan la característica de estilos determinados, por ejemplo, los estilos del folclore o el rock, cada uno de ellos tiene su patrón rítmico característico. Eso sería algunos aspectos de la duración. Después tenemos el parámetro altura, que tiene que ver con las frecuencias de las notas, por lo tanto, notas más agudas, notas más graves, con las cuales podemos crear las melodías, podemos crear los acordes con que nos vamos a acompañar y en algunos casos podemos hacer contrapunto. Aparte del trabajo de la altura, tenemos la intensidad, ¿cierto? Que es los matices diferentes que utilizamos para darle expresividad a nuestra música, para hacer que algunas partes sean más suaves, otras partes sean más intensas, y así hacer que nuestra canción exprese de una manera más clara las emociones que yo quiero expresar a través de mi música. Aparte de los matices, de la intensidad, tenemos los timbres, que es todo el mundo de diferentes instrumentos y voces que voy a utilizar en mis arreglos para darle una determinada sonoridad a mi canción. Entonces, todos esos serían los elementos de la música. Y luego tenemos el texto, la poesía de la canción. La poesía de la canción se construye con palabras, y las palabras tienen o existen en dos dimensiones principales. Por un lado, existen en una dimensión que le vamos a llamar significado, y por otro lado, existen en la dimensión significante. El significado es lo que la palabra representa, ¿cierto? La palabra es un símbolo que representa un concepto, ¿ya? Hagamos un ejercicio. Cierra los ojos y observa qué es lo que visualizas cuando yo digo la palabra vela. ¿Visualizaste una llama de una vela encendida? ¿Visualizaste un barco a vela? ¿Visualizaste unas personas velando a un muerto? ¿O una noche en vela en que no puedes dormir? Bueno, en el caso de la palabra vela, es una palabra que tiene varios significados diferentes, ¿ya? Con eso explicamos un poco qué es lo que es el significado. Con el significado yo voy dando el contenido a la letra y hago que se entienda la situación o la historia que quiero expresar en mi canción. Pero la palabra no solamente tiene un significado, sino que también tiene una segunda dimensión, que es la dimensión significante. ¿Qué es esto? Es el objeto palabra en sí mismo, que existe también en dos dimensiones. Por un lado, la palabra es un elemento gráfico, visual. Eso le interesa mucho a los diseñadores. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un logo para mi marca, ¿cierto? Las letras que conforman la palabra de cómo se llama mi producto, las voy a dibujar de una cierta manera que expresen algo que tenga que ver con mi producto. A los diseñadores les interesa eso muchísimo, pero a nosotros nos interesa la palabra como un objeto sonoro, es decir, como un elemento que suena y que tiene ciertas características, que son principalmente dos características sonoras. Una es una rítmica y la otra es una cualidad o una sonoridad. La rítmica de la palabra está dada por dos elementos principales. Primero, por la cantidad de sílabas que la conforman, y segundo, por la ubicación del acento. Según dónde está el acento, la rítmica de la palabra va a ser distinta. Ojo que no hay que confundir acento con tilde, porque si bien no todas las palabras tienen tilde, todas las palabras están acentuadas en alguna sílaba. Por ejemplo, si pienso en la palabra lágrima, la palabra lágrima tiene un ritmo que es pam, pa, pam. Es decir, tiene 3 sílabas y está acentuada en la primera sílaba, por lo tanto es esdrújula. La palabra lágrima, por lo tanto, tiene una rítmica que va a ser similar o igual a otras palabras que tengan las mismas características, es decir, que sean esdrújulas de 3 sílabas, como por ejemplo página, o lóbrego, o tímido, ciénaga, etc. Muchas palabras que tienen la misma rítmica. Entonces, ¿qué es lo interesante? Podemos observar que el elemento del ritmo está presente
tanto en la música como en el texto. Y eso es una de las complejidades de la canción y de la composición de canciones, porque la rítmica de la música y la rítmica del texto son interdependientes, es decir, no da lo mismo qué palabras le pongo a una determinada figura rítmica musical. Tengo que trabajar con eso. Hay diferentes criterios respecto de si es que tiene que coincidir exactamente o no la figura rítmica con la palabra. En mi caso yo prefiero que coincidan lo más posible porque le da a la canción una prolijidad y una fluidez que hace que se sienta natural y que no se sienta como que la música está peleando con el texto. Pero hay ciertos contextos, como por ejemplo en el folclore, en que a veces parte del estilo es dar vuelta la acentuación de las palabras. Lo importante es tener conciencia de este elemento y trabajarlo lo mejor que uno pueda, sabiendo qué es lo que está sucediendo en relación a los acentos de las palabras y los acentos de la música que le pongo a esas palabras. La invitación que te quiero hacer es hacer muchas listas de palabras que vayas sacando de los libros que leas, de las películas que veas, de conversaciones, de canciones que te gustan, que vayas llenando un cuaderno de muchas palabras para que así vayas enriqueciendo tu vocabulario y vayas como agrandando el universo de palabras que aparecen en tus canciones. Hablando un poco de la música, muchas personas dicen que la música es un lenguaje. Sin embargo, el argumento en contra de que la música es un lenguaje es que no se puede traducir al español ni a ningún otro idioma, es decir, no tiene una traducción literal, no podemos saber exactamente qué es lo que quiso decir el compositor cuando escribió una música. Y sin embargo, nuestro acervo cultural nos permite interpretar muchas cosas de manera bastante parecidas unos a otros. Por ejemplo, el tempo, es decir, cuán rápido o cuán lento va la música, tiene ciertas connotaciones que son bastante comunes a todas las personas. Y también la escala que voy a usar para crear mi melodía tiene ciertas connotaciones culturales. Si quiero expresar tristeza o nostalgia, probablemente use un tempo más lento y una escala menor. Esos son elementos bastante comunes a por lo menos todas las personas que están en este mundo globalizado en el que vivimos hoy en día. Entre lo que nos dice la música y lo que nos dice el texto, va a crear una especie de metamensaje, es decir, un tercer mensaje que resulta de la relación entre uno y el otro y de cómo nosotros interpretamos esta interacción. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo una canción que habla de la historia de una pareja que se casa y en el final de la canción digo lo siguiente: y fueron muy felices. Va a ser distinto como yo entiendo ese fueron muy felices que si yo dijera y fueron muy felices. La diferencia es que si yo pongo un acorde resolutivo al final de la frase, la música, los acordes van a ser coherentes con el mensaje de que fueron muy felices. En cambio, si el acorde final es un acorde tenso, que queda en suspenso, ese fueron muy felices se va a entender como que es una ironía o como que estoy hablando en broma. ¿Y dónde está el mensaje de que lo que estoy diciendo no es en serio? El mensaje está oculto en este metamensaje que es la relación entre lo que dice la música y lo que dice la letra. Y fueron muy felices. Esa tensión va a crear entonces un mensaje que contradice lo que dice el texto. Este es un recurso muy interesante con el cual se pueden hacer efectos notables en las canciones. Una típica pregunta que hacen a los compositores de canciones es: ¿qué es lo que tú haces primero, la letra o la melodía? Y en este tema no hay una respuesta definitiva, porque hay algunos músicos que trabajan primero desde la melodía, otros que trabajan primero desde el texto y otros que componen todo al mismo tiempo. Y en realidad no hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo,
Incluso hay músicos que lo hacen de unas maneras a veces y de otras maneras otras veces. Sin embargo, lo importante de esto, como decíamos antes, es que la melodía y el texto están interrelacionados. Por lo tanto, el elemento que haga primero, si hago primero la letra, la música la voy a tener que hacer para esa letra, ¿ya? Algo que no funciona casi nunca bien es componer una melodía por un lado, tomar un poema por otro lado y tratar de calzar una con la otra. Eso resulta generalmente en un divorcio terrible, por todos los motivos que explicábamos antes. Entonces, hay una forma de enfrentar este tema de cómo comenzar a escribir, cuál es la inspiración inicial, que es una forma muy intuitiva, no es la única manera, pero sí es una que funciona bastante bien desde la intuición y desde la sensibilidad. Y esta metodología se llama de la palabra a la melodía y de la melodía a la palabra. ¿A qué me refiero? Si es que yo voy a partir componiendo mi canción de una idea que tengo, que es un texto, por ejemplo un verso, por ejemplo el verso: la vida se queda quieta mientras el mundo te mira. Una forma de ver cómo voy a musicalizar eso es empezar a decirlo de diferentes maneras hasta buscar una rítmica que me convenza. La vida se queda quieta mientras el mundo te mira. La vida se queda quieta mientras el mundo te mira. La vida se queda quieta mientras el mundo te mira. La vida se queda quieta mientras el mundo te mira. Y ahí, de una recitada, que la hago cada vez más expresiva, voy derivando a una melodía que luego puedo armonizar. Eso es una manera de crear a partir de una letra una melodía que va a ser muy coherente con la melodía que le voy a poner y que va a funcionar de una manera muy natural y muy fluida. Por otro lado, si lo que tengo como idea inicial es una frase melódica o una idea melódica, una forma de trabajar desde la intuición es ir cantando esta melodía que se me ocurre y tratar de que mi subconsciente vaya descubriendo qué palabras estarían como ocultas en esta melodía, es decir, qué palabras suenan naturales al cantar esta melodía. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si pienso tararatirarara, nararadira la tierra, busco debajo de la tierra, y ahí ya tengo una idea de qué podría hablar con esta melodía. Para. ¿Por qué? Porque estas palabras están como ocultas detrás de esta melodía a través de su sonoridad y a través de su acentuación. Y luego la técnica sería ir construyendo otras frases melódicas y de texto que sean coherentes y que vayan construyendo un mensaje interesante para hacer mi canción a partir de esta idea inicial.
Si tú eres el río, si tú eres el mar, yo seré el rocío que te va a encontrar. Si tú eres el río, si tú eres el mar, yo seré el rocío que te va a encontrar. Te voy a amar en este océano que me disuelve como a un átomo de sal, como un cristal, como un destello, como el reflejo de la luz que veo en ti. Si tú eres el río, si tú eres el mar, yo seré el rocío que te va a encontrar. Si tú eres el río, si tú eres el mar, yo seré el rocío que te va a encontrar. Florecer en silencio, sintiendo el calor de la tierra por entre tus venas, tocar a mi